vamos a la palabra. Hebreos 11, versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Escribe el redactor, el que está siendo inspirado por el Espíritu Santo para este texto en la carta a los hebreos. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaquezas, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ayer tuvimos que pelear una batalla muy intensa durante todo el día, una batalla muy intensa. La situación se puso complicada en una situación que tuvimos que enfrentar. Y en ese momento yo le decía al Señor: Señor, danos la fortaleza, danos la sabiduría y la dirección para enfrentar el torbellino. Y le decía: Dios, tú estás con tu pueblo, tú estás con tus hijos, tú estás con aquellos que te aman, tú estás con aquellos que te sirven. Y ciertamente vi la victoria del Señor, ciertamente vi la mano de Dios moviéndose a favor de nosotros. Tengo buenas noticias para ti en esta mañana. Dios está contigo, Dios está contigo, hombre, Dios está contigo, mujer, Dios está con tu familia, Dios está con su pueblo, Dios está con sus hijos y con sus hijas. Yo sé que muchos de ustedes han dicho: Dios me ha abandonado. ¿Dónde está Dios en este momento? Dios no me ayuda, no veo la mano del Señor. Quiero decirte contundentemente esto: hay momentos duros. Tal vez el triunfalismo evangélico nos puso en una situación en la cual ahora no hallamos para dónde correr ni para dónde ver. Pero quiero decirte algo: Dios no abandona a su pueblo, Dios no abandona a sus hijos y a sus hijas, y el Señor está con nosotros. Mantente firme, mantente sólido en tu batalla, no te tambalees. Ciertamente estamos siendo todos sacudidos, ciertamente estamos siendo todos en este momento, sentimos el embate de la fuerza, de la tempestad, de la enfermedad, de la escasez, del temor y el miedo. Párate firme ahora, levanta tus manos delante del Señor y confía en Jehová de los ejércitos, porque Él te va a sostener como sostuvo a cada hombre y cada mujer en la carta a los hebreos que son mencionados en esta carta. Fueron fuertes, fueron valientes, apagaron las llamas, pero hubieron llamas. ¿Me entiendes? Enfrentaron gigantes, pero hubieron gigantes. Los vencieron, pero los tuvieron que enfrentar. Salieron valientes a la guerra, es decir, hubieron guerras. Estamos en batalla, estamos en la guerra, estamos en la batalla, y ahora es cuando debemos creer que Dios nos va a sostener. Quiero decirte algo: una iglesia promedio no va a subsistir en este momento. Las cosas no están caminando bien y enfrentemos la realidad, porque la fe no niega la realidad. Lo he dicho muchas veces, la fe nos ayuda a enfrentar la realidad. Los números están subiendo. Ayer tuvimos récord de mayor cantidad de casos diagnosticados en 24 horas. Una iglesia promedio va a ser difícil que soporte. Necesitamos ser una iglesia por encima del promedio. Será la iglesia por encima del promedio la que va a romper la brecha, abrir camino y salir a tierra de bendición y de paz. Debes estar en la línea correcta. Creo que muchos hemos vivido un cristianismo promedio o peor, abajo que eso. Un cristianismo sin revelación, un cristianismo sin escuchar la voz de Dios. Óyeme algo: si tú no escuchas la voz de Dios, no tienes con qué defenderte. Si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo a través de la palabra, tú no tienes con qué defenderte, porque la espada del cristiano es la palabra. Y cuando viene la tormenta y la tempestad, lo que yo hago es buscar la espada para defenderme. Y esa espada es lo que Dios me ha hablado. Tenemos muchos cristianos que no han aprendido a oír la voz porque vivieron un cristianismo debajo del promedio. La semana infernal. ¿Tú sabes qué es la semana infernal? Bueno, yo lo supe hace un tiempo atrás. La semana infernal es la última semana en el entrenamiento de los Navy SEALs de los Estados Unidos. Los Navy SEALs son el ejército, uno de los ejércitos más profesionales del mundo. Es gente realmente extraordinaria.
Para graduarse de la primera fase de entrenamiento, para graduarse de la primera fase del entrenamiento, para que tengas una idea, los Navy SEALs y el mejor batallón de los Navy SEALs fueron los que atraparon o los que mataron a Osama Bin Laden, para que tengas una idea. La semana infernal es la última semana para graduarse de la primera fase de entrenamiento de los Navy SEALs. Es infernal. Duermen apenas 1, 3, 4, 5, 6 horas en una semana. Es un agotamiento físico extremo, un agotamiento mental extremo. Es extenuante, mucha presión. Se lleva su fuerza física al extremo, se lleva su fuerza mental al extremo. Tienen que mantenerse equilibrados, tienen que soportar inclemencias, tienen que soportar hambre, tienen que mantenerse concentrados. Es la semana infernal. Y creo que muchos ahora podríamos estar viviendo la cuarentena infernal. Muchos ahora podríamos estar viviendo el peor momento de nuestra vida, y no es para menos. El tiempo es crítico, es complicado y estamos bajo mucha presión. Y lo único que te va a sostener a este momento es tu entrenamiento. Que hayas sido diligente en tu entrenamiento, que hayas sido diligente en las estrategias, que hayas sido diligente en las tácticas, que te mantuvieras concentrado en el momento de aprender lo que te ibas a necesitar para este momento. Eso es lo que sucedía mientras orabas en las madrugadas, mientras ayunabas en la semana, mientras adorabas en el tiempo en el cual estabas en batalla. Eso es lo que sucedía mientras estabas en tu tiempo devocional cada día, memorizando versículos bíblicos, adorando y orando al Señor, haciendo guerra espiritual. ¿Sabes qué? Todo eso te sirve para este momento, para enfrentar esta tempestad. Y por cierto, esta es una gran tempestad, pero nadie ha dicho que será la última. De seguro habrán más allá al frente, de seguro habrán tempestades más adelante, pero bueno, esta es una muy peculiar. ¿Cuándo en tu vida habías estado en una pandemia? ¿Cuándo en tu vida habías experimentado una cuarentena? Y más en la prolongación que está teniendo. Estamos en un periodo extraordinario, y para un tiempo extraordinario necesitamos una iglesia extraordinaria. Tú debes ser parte de las fuerzas élites del reino de los cielos. Olvídate de ser un cristiano promedio, porque no vas a soportar. Debes meterte al entrenamiento exhaustivo del Espíritu Santo para que puedas graduarte de las fuerzas élites del reino de los cielos. ¿Cuál es la buena noticia para esto? Es que el Espíritu Santo está disponible para llevarnos a todos a ese punto de victoria. No es que los grandes predicadores lo pueden hacer, no es que los grandes evangelistas son los únicos que lo podrán hacer, que los grandes, que los famosos, que los que conocemos porque son reconocidos por sus ministerios, y está muy bien, pero no es que solo ellos lo puedan hacer. Tú también lo debes hacer y lo puedes hacer, porque será la única manera de salir adelante para este tiempo extraordinario. Para un tiempo que no es usual, necesitamos una iglesia, cristianos extraordinarios, y Dios te prepara para eso. Dios te prepara para eso. Si quieres ir más allá del promedio, ¿cómo lo hacemos? Si quieres ir más allá del promedio, debes rendir más allá del promedio. Los norteamericanos tienen un dicho muy famoso de ellos. Ellos dicen: definición de locura: hacer algo de la misma manera vez tras vez, tras vez, tras vez, y esperar un resultado diferente. Es decir, hacer el mismo proceso, 1, 2, 100, 200, 500, 1000 veces, y esperar un resultado diferente. Imposible, eso es una locura. No esperes tener ahora respuestas diferentes, no esperes tener reacciones diferentes, no esperes experimentar a Dios de una manera diferente haciendo lo mismo. Este tiempo está exigiendo, si queremos ir más arriba del promedio, tenemos que rendir más arriba del promedio. Pregúnteselo a un trabajador, pregúnteselo a un estudiante, pregúnteselo a un vendedor. Si quieren más resultados, tienen que hacer las cosas diferentes y concentrarse y empeñarse mejor. No podemos esperar resultados extraordinarios con esfuerzos ordinarios. Tienes que concentrarte. Necesitas respuestas.
Necesitas respuestas de provisión como no las has necesitado nunca antes. Necesitas respuestas de sanidad como no las has necesitado nunca antes. Necesitas respuestas de fortaleza espiritual como nunca las has necesitado antes. Necesitas sabiduría como nunca la has necesitado antes. Necesitas una capacidad para administrar como nunca antes la habías necesitado en tu vida. Estás en un tiempo no ordinario, por lo tanto necesitas respuestas no ordinarias. Por lo tanto hay que hacer esfuerzos extraordinarios también. Debemos concentrarnos en lo que Dios quiere de nosotros. Dios ni siquiera nunca nos llamó a tener buena gente en la iglesia. Hay un montón de buena gente que es atea. Hay un montón de buenas personas que son ateos. Cuando hemos hecho el llamado para sembrar y para poder seguir llevando ayuda a las familias, óigame esto: cuando hemos hecho el llamado para sembrar, para llevar ayuda a las familias que necesitan alimento ahora, déjeme decirle que el mayor porcentaje de respuestas no ha venido de gente cristiana. No ha venido de gente cristiana. El mayor porcentaje de respuestas ha venido de gente que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Escúcheme esto es tremendo. La iglesia tal vez no está comprendiendo lo que está pasando. No estamos entendiendo lo que está sucediendo. Y estamos perdiendo la temporada. Dios no nos llamó a ser buena gente. Hay muy buena gente que no cree en Dios. Dios nos llamó a ser santos. Sed santos como yo soy santo. Y la palabra santo significa apartado, separado para el Señor. Dios nos llamó a una vida de consagración para Él. Tu lenguaje, tu pensamiento, tu actitud, tu manera de pensar, tu cosmovisión de vida, y todo eso se traduce en acciones concretas en nuestra vida real. En acciones concretas en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Pero si lo hacemos al revés, si lo que hacemos nada más es tener buenos comportamientos, pero acá no ha cambiado nada, eso nada más es un maquillaje, esa es una estética espiritual que se llama religiosidad, y eso no te va a servir ni a ti, ni a tu familia, ni a la nación, y mucho menos en el reino de los cielos. Debo decírtelo, no representa ningún peligro espiritual para el reino de las tinieblas. Lo siento, pero es la verdad. Tal vez no soy la parte motivadora del día. Sabemos que cada quien tiene un lugar en el cuerpo de Cristo, y muchas veces me he visto en la situación en la cual he pensado que soy la uña encarnada del cuerpo de Cristo. No es una posición cómoda, pero debo decirte algo que te va a ayudar mucho. Pero si tú te consagras, no que seas perfecto, yo no lo soy, tú no tienes idea la cantidad de burradas. Para aquellos que nos están escuchando fuera de El Salvador, burrada igual a errores o tonterías. No tienes idea de la cantidad de errores y equivocaciones que yo tengo, cómo he fallado y cómo le he fallado a Dios. Pero te garantizo algo: amo a Dios con todo mi corazón y Él lo sabe. Lo que sí quiero decirte es esto: Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos, y Dios te conoce, y Dios sabe que te estás esforzando. Dios sabe que has tratado de mantenerte firme, que has tratado de sustentar tu fe en alto y mantener tus brazos en alto. Dios lo sabe. Dios sabe que cuando fallaste te dolió, y que fallaste pero te dolió, pero que lo amas a Él con todo tu corazón y con todas tus almas y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sigue adelante, mantente firme, sigue marchando. Esfuerzos promedio no son para este momento. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento, iglesia? Véalo bien, vea lo que está frente a sus ojos. Isoroku Yamamoto era el almirante. Isoroku Yamamoto era el comandante en jefe de las fuerzas reales japonesas para la Segunda Guerra Mundial, el coordinador e integrador del plan de ataque a Pearl Harbor. El ataque para destruir a la Fuerza Naval de los Estados Unidos, 7 de diciembre de 1941, 7:48 de la mañana, los cielos de Hawái estaban invadidos de aviones caza cero, lanzando sus torpedos, haciendo pedazos la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Miles y miles de soldados murieron en esa batalla, y entró entonces Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial a partir de ese ataque. Fue un ataque traicionero porque Estados Unidos no estaba en la guerra todavía. Llegaron donde el almirante Yamamoto para felicitarlo mientras él estaba todavía coordinando los ataques desde el portaaviones, y le dijeron: felicidades, el ataque ha sido un éxito. Y Yamamoto dijo esto: lamento que lo único que hemos hecho es despertar a un gigante dormido. ¿Sabe qué? Este hombre era brillante.
Este hombre era inteligente. Este hombre sabía analizar las cosas más allá de lo que estaba delante de sus ojos. Para todo el mundo, para la gente simple, el ataque había sido un éxito. Para Yamamoto, que sabía ver las cosas más allá de lo que estaba frente a la pantalla, él sabía: Japón está en problemas. Y ciertamente 4 años después, cuando cayeron las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, creo que Yamamoto tenía toda la razón. Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la visión de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en El Salvador? ¿Qué está sucediendo en las naciones? Hablaba con un grupo de nuestros líderes esta semana en una reunión de Zoom, donde nos reunimos y comenzamos a hablar y hablamos. Les enseñaba acerca de comprender los tiempos. Este día estaré con otro grupo de líderes de otra iglesia en Guatemala, solo con los líderes de ellos, a través de una sesión de Zoom también. Y les decía: debemos comprender los tiempos. No nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos físicos están viendo. Jesucristo dijo: ustedes miran el cielo y saben interpretar los tiempos, pero no saben interpretar lo que está pasando ahorita. No se deje llevar por las señales obvias, por lo que es obvio ahorita. Las cosas no están funcionando bien. La iglesia debe mantenerse enfocada y activada en lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos una iglesia extraordinaria activada. Una iglesia extraordinaria, concentrada y enfocada en lo que Dios está esperando de nosotros. En este tiempo de pandemia necesitamos cristianos afirmados, comprometidos y enfocados. 3 palabras importantes: afirmados, comprometidos y enfocados. Así es como Dios nos necesita en esta temporada. Juan 6, versículo 66 dice: desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro, la roca, el impetuoso, le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras son palabras de vida eterna. Y nosotros, le dijo, ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La Reina Valera 60 dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe cómo se llama eso? Cristianos afirmados, comprometidos y enfocados. Llegó el momento de salir corriendo. Se abrió la puerta. Jesús les dijo: es hora de que salgan ya. Se pueden ir. Si se quieren ir, pueden irse, pueden regresarse. La multitud ya se fue. Allá está todo el mundo. Toda la multitud ya se fue, porque no les voy a dar panes y peces otra vez gratis para comer. La multitud que vino por las bendiciones ya se fue, porque ya no encontraron más, según ellos, bendiciones. La multitud se fue porque fue incómodo el mensaje cuando Jesucristo les dijo: cómanme a mí, porque yo soy el pan de vida. La gente se fue y ahora Jesús se vuelve a los más cercanos y les dice: ¿y ustedes no se van a ir también? ¿Y ustedes no se quieren ir también? Entonces Pedro dijo: ¿a dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde voy a ir? Hermano, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde piensas que vas a encontrar la respuesta? ¿La estás esperando del canal de televisión? ¿Estás esperando la frase que diga: llegó la hora, pueden salir? Y esa, en realidad, esa es la respuesta que estás esperando. En realidad piensas que esa es la solución. ¿Sabes qué? Eso es ver las señales de los cielos, pero no entender el tiempo. Tu respuesta viene de Dios. Tu respuesta viene de Dios. Y la voz, la indicación, la orden, la indicación que debes escuchar es la indicación que Dios tiene para ti a través de la palabra y la oración. Ciertamente escucharemos las indicaciones de los funcionarios. Ciertamente seremos obedientes a los lineamientos que se nos presentan. ¿Sabes qué? Es bíblico hacerlo y no es bíblico no hacerlo. Así de claro y contundente. Fuera de pasiones y de intereses. Es bíblico obedecer a los funcionarios y a los gobernantes, es lo que la Biblia dice. Y no es bíblica la rebeldía. No es bíblica la desobediencia. Ahora, ese no es el punto. El punto es: pero la voz que va a salvar tu vida,
La voz que va a salvar tus hijos y tus hijas, la voz que va a salvar tus finanzas, es la voz de Jesucristo, aunque a veces esa voz suene diferente a todas las demás. Pedro se metió a lo profundo, entró a la barca con Jesucristo. Jesucristo le dijo: boga mar adentro, porque en la orilla siempre vas a estar nada más escuchando cosas superficiales y cosas que son para la multitud. Pero cuando Dios quiere tratar contigo, va a tratar contigo en la madrugada, no en el culto, no en la transmisión de Facebook Live. Cuando Dios va a tratar contigo, te va a decir: te espero. ¿Ya oíste el mensaje? Sí, ok, ese mensaje es para ti. Ahora necesito que vayamos profundo, porque ahora vamos a hablar tú y yo. ¿Escuchaste ese mensaje? Sí, ese mensaje son para los cientos y miles que están conectados ahorita en el Facebook, los cuales estoy edificando y estoy alimentando con la palabra y con la fuerza de la unción del Espíritu Santo. Pero ahora necesito que tú y yo nos encontremos a las 3 de la mañana en tu cuarto. Tengo algunas cosas importantes que decirte. Si quiere ver cosas extraordinarias, tenemos que hacer cosas extraordinarias. Y allá en lo profundo, Jesús le dio una orden absurda a nuestro amigo Pedro. Le dijo: Pedro, lanza la red. Y Pedro le dijo: maestro, ¿es en serio lo que me estás pidiendo? ¿Sabes que pasé toda la noche lanzando la red y no saqué nada? Además, tú eres un carpintero y yo soy un pescador. ¿Es en serio lo que me estás pidiendo? ¿Quieres que pesque? Ya viste que todos mis amigos están acá y voy a hacer el ridículo. Y el mismo Pedro le dice: pero ¿sabes qué, Señor? No tiene sentido, no me hace nada de sentido lo que me estás pidiendo, pero en tu palabra lo voy a hacer, porque tú me lo ordenas, yo lo voy a cumplir. Porque tú me lo estás ordenando, yo lo voy a hacer. A veces Dios te dice cosas que no tienen sentido, y aquí es donde tú vas a tener que afinar el lápiz, porque vas a tener que definir cuál es la voz que escuchas, la voz que sigues y la voz que obedeces. A veces Dios me ha pedido cosas, y de hecho anoche, cuando yo recibí esos mensajes de esas familias, Dios me pidió algo que no me hace mucho sentido. Y digo: Dios, este tiempo es un tiempo de administrar, de ahorrar, de reducir gastos. ¿Es en serio lo que me estás pidiendo? Y a veces Dios me dice: Carlos, no estoy pidiendo tu opinión, quiero tu obediencia. Pero te garantizo que la obediencia es el pretexto de Dios para bendecirte. Pedro lanzó la red, miles y miles de peces tuvieron que obedecer a la orden del Espíritu Santo. Cuando vieron esa red en el agua, cientos de peces corrieron a meterse a esa red, simplemente porque Pedro decidió obedecer a la voz más importante que tú debes obedecer. Entonces la pregunta es: ¿estás escuchando esa voz? La pregunta es: ¿estás obedeciendo a esa voz? Para ver cosas extraordinarias tendrás que ser un cristiano afirmado, comprometido y enfocado. Afirmado, firme, comprometido, que no se mueve, que no vende sus principios y sus valores. Enfocado, muy concentrado, iglesia. Papá, debes estar concentrado ahora. Mamá, debes estar concentrada ahora. Esposo, debes estar concentrado. Esposa, debes estar concentrada. Hijos, deben estar concentrados. ¿En quién? ¿En Netflix? No está mal si quieres tener un poco de entretenimiento y un poco de chatarra mental. Alimento chatarra para tu mente, ok. Pero si quieres realmente alimento sólido para soportar la pandemia, tienes que estar concentrado en la oración. Debes orar mucho. Así de contundente: ay, pastor, ya le está poniendo tiempo a la oración y eso es religiosidad. No. Yo le dije algo a mis hijos ahora, hablándole a mis hijos de la bendición que Dios nos dio el día de ayer, una tremenda victoria. Yo les dije: ¿saben qué, hijos? Esto es por lo cual servimos a Dios. Esto es lo por cual oramos. Esto es por lo cual vamos a la iglesia. Bueno, cuando íbamos a la iglesia, al culto. Esto es por lo cual le servimos al Señor. Esto es por lo cual oramos y esto es por lo cual adoramos. No es un acto religioso, es la comunión con un Dios y un Padre que jamás nos va a abandonar. Con un Padre que jamás te va a dejar. Mantente enfocado. Concéntrate. Concéntrate en la palabra, concéntrate en la oración, concéntrate en la adoración, concéntrate en el ayuno, concéntrate. Yo debo decirte algo, honestamente, en estos meses, en estas semanas, ha sido cuando más mi fe se ha fortalecido, quizás en los últimos 2 años. Honestamente te lo digo, no porque sea un Avenger espiritual, no porque me crea la última Coca-Cola en el desierto, quizás porque realmente estaba tan mal que ha sido un tiempo para concentrarme en el Señor. Pero sí te garantizo algo: he encontrado a Dios.
En cada día, en la prueba y en la dificultad, lo he visto su mano y lo he visto actuar y obrar. Yo sé que mi Redentor vive y Él nos levantará. Sé que hay mucho por delante. No nos creemos la gran cosa. Sé que hay mucho que enfrentar por delante. Y sé que nuestra carne tiembla y que nuestro espíritu se estremece y nuestro corazón se asusta y la adrenalina corre y nuestra mente vuela al caos. Tu mente siempre va a correr al caos. Por eso nuestro pastor general dice: la loca de la casa, la cabeza. Deje de ver a nadie ahí ahora, por favor. La loca de la casa es esta, mire, como lo dice nuestro pastor general. La mente, los pensamientos, tus pensamientos, si los sueltas como un caballo que los sueltas la rienda, saldrán alocadamente al caos. Tu mente siempre va a correr al caos. Por eso estás pensando que todo se acabó, que te vas a morir de hambre, que la empresa se hundió, que te van a quitar el trabajo, que te va a dar el COVID-19, que te vas a morir a saber en cuál hospital, que te vas a morir en la casa, que tus hijos se van a morir, que tu esposa te va a dejar, que tu esposo te va a dejar, que todo es un caos, que el país se va a hundir, que va a desaparecer la tierra, que estamos en el complot global. Y mira, ¿sabes por qué? Porque tu cabeza siempre va a correr al caos. Por eso la palabra de Dios nos dice que sujetemos todo pensamiento y lo llevemos cautivo a Cristo. Agarre las riendas otra vez de su mente y comience a meter la bendita y poderosa palabra de Dios. La bendita y poderosa palabra de Dios. Eso te va a sostener. Eso te va a alimentar, eso te va a dar el vigor para hacer la iglesia extraordinaria que necesitamos en este momento extraordinario también. Los que están por encima del promedio, escúchame esto, rinden por encima del promedio. Ya lo anotó, ¿verdad? Anótelo ahí en su teléfono. Ahí donde está guardando un montón de memes, ahí anótelo. Los que están por encima del promedio rinden por encima del promedio. Número 2, los que están por encima del promedio, óyeme esto, brother, cosechan por encima del promedio también. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Diga conmigo: obreros. Fíjese bien. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, obreros a su mies. A ver, vamos a esto rápido, el tiempo se nos acabó. Obreros, diga conmigo: obreros. Otra vez, obreros. El texto en el griego, en el original de esa palabra obreros, el texto se traduce de esta manera en el texto original: trabajadores esmerados. Hay muchas traducciones más, algunas más, todas muy buenas. La que a mí más me gusta: trabajadores esmerados. Trabajadores esmerados. ¿Sabes qué es lo que Jesús estaba viendo? Estaba viendo una gran cosecha. Jesús estaba viendo a multitudes, ovejas sin pastor. Me decía el pastor Ariel Cabrera ayer, que estuvo predicando en el servicio de avivadores. Me decía Ariel, él está en Guatemala, un pastor joven, apasionado, un avivador. Y él me decía: pastor, yo debo serte muy honesto, este ha sido un gran tiempo para mi iglesia, me dice. No nos hemos reunido, no nos estamos congregando, pero interesantemente mi iglesia está creciendo ahora. Me decía él: hay gente que no se congregaba, que ahora se está congregando en nosotros a través de las transmisiones y está diezmando y ofrendando. Me decía: a nosotros realmente, me decía él, no nos ha ido mal. La iglesia ha crecido. Y yo pienso que a muchas iglesias le está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque son trabajadores esmerados. Acá no hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Acá hemos trabajado duro por mantener la señal al aire de los medios de comunicación de esta iglesia. No creas que eso es fácil. No creo que esto solamente es de apretar un botoncito y vamos para arriba. Tú no tienes idea lo que cuesta cada segundo de transmisión en radio y televisión. Mantener esa transmisión al aire es carísimo. Pero estamos siendo trabajadores esmerados para el Señor, porque esa es la iglesia que va a cosechar. Jesucristo vio a la multitud y lo que vio es una multitud desamparada, sin alguien que se preocupara por ellos. Y entonces se vuelven los discípulos y les dijo: oren por la cosecha. No dijo eso. Dijo: oren por las almas. No, tampoco dijo eso. ¿Sabes por qué pidió Jesús la oración? Jesús dijo: la mies es mucha, es decir, la cosecha está garantizada, ahí está.
Oren, dijo, por los trabajadores. Oren por los cristianos. Oren por la iglesia. No oren por la cosecha ahí está. Lo que necesitamos son trabajadores esmerados que cosechen. Trabajadores esmerados que vayan por la cosecha. Y entonces él pidió rogar. Rueguen al Señor de la mies. La mies ahí está, la tiene el Señor. Entonces digo, rueguen al Señor por la mies. No, la mies ya la tiene. Rueguen por los obreros, por los trabajadores esmerados que deben ir. ¿Sabes por qué no cosechas? Porque no te estás esforzando. No un trabajador promedio, un trabajador esmerado. ¿Quieres cosechar con tus hijos? Creo que tendrás que esmerarte más con ellos. ¿Quieres cosechar con tu esposa? Creo que tendrás que esmerarte más con ella. ¿Quieres cosechar con tu esposo? Creo que tendrás que esmerarte más con él. ¿Quieres cosechar en tu iglesia? Tendrás que esmerarte más. ¿Quieres cosechar en tus finanzas? Creo que tendrás que esmerarte un poco más. Los que rinden por encima del promedio van a cosechar también por encima del promedio. Y por último, un cristiano por encima del promedio se esfuerza en mostrar el carácter de Cristo. Si quieres rendir por encima del promedio para soportar este tiempo de pandemia, tienes que rendir por encima del promedio. Si quieres soportar esta pandemia y ser un cristiano extraordinario encima del promedio, deberás rendir más para cosechar más. Y tercero, tendrás que reflejar a Cristo. Eso es tener una vida cristiana por encima del promedio. Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, no ya más engaños. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, miren, madurez espiritual no es que vaya a la iglesia. Madurez espiritual no es que se pare en el púlpito aquí para predicar. Madurez espiritual no es que sea un predicador gritón como tu servidor. Madurez espiritual no es que haga un montón de cosas. Madurez espiritual es que se parezca más a Jesús, que crezca a la estatura de Cristo, que ya dejemos esas mañitas, esos engaños de cosmética espiritual, porque en este momento eso no nos va a funcionar, porque en este tiempo extraordinario el cosmético ya se cayó, ¿verdad? Ya se dio cuenta, hermanita. Ya el cabello ya no es el mismo de antes, porque ya tiene 2 meses de no ir al salón. Alguien dígame amén ahí, por favor. Para este tiempo extraordinario, lo que se necesita es poder real, fe real, unción real, comunión con Dios real, para parecerme más a Cristo y soportar lo que venga. Quiero terminar con esta línea de 1 de Samuel 14:23. Así libró el Señor a Israel aquel día. Tremenda frase, ¿verdad? Así libró el Señor a Israel aquel día. Saúl estaba peleando contra los filisteos. La batalla, para variar, con Saúl era siempre incierta. Nunca se sabía en realidad qué iba a pasar. Con Saúl no había garantías de nada. Todo lo contrario con David. David salía a la batalla, regresaba con coronas, con tesoros, regresaba con el botín de la guerra. Así que están tensos. Saúl vuelve a cometer errores. El campamento filisteo está ahí, pero peor, no tenían armas. Los únicos que tenían espada eran Saúl y Jonatán, su hijo. ¿Cómo se gana una batalla así? Jonatán toma su escudero, se va a meter al campamento filisteo, le pone un par de líneas a Dios acerca de señales y le dice: Señor, si pasa esto, esto y esto, es porque tú vas a estar con nosotros. Y ciertamente sucede esto. Así que Jonatán y su escudero, solo en ese momento, mataron a 20 filisteos. Y al día siguiente en el campamento filisteo salen huyendo, y entre ellos mismos comienzan a aniquilarse. Algo que ha sucedido muchas veces cuando Dios está peleando las batallas
para su pueblo, cuando estaba peleando las batallas de sus hijos y de sus hijas. Y así sucedió. Y entonces la historia termina dentro de un ir y venir de situaciones. Al final la historia termina con esta frase: así libró el Señor a Israel aquel día. ¿Sabe cómo lo hizo? Con un hombre por encima del promedio, con hombres por encima del promedio, con mujeres por encima del promedio. Así libró Jehová mi familia, así libró Jehová mi casa, así lo libró Jehová mi ciudad, así libró Jehová mi país, así libró Jehová a mi vida misma. Como con hombres y mujeres por encima del promedio, cristianos de la élite de las fuerzas del cielo. Tu casa y tu familia los necesitan ahora. Esta nación los necesita ahora. Y por favor, iglesia, concéntrate. Nuestros ídolos están siendo desbaratados. Los motivos de tu fe están siendo desbaratados. No lo has comprendido todavía. No has logrado comprender los tiempos. No te das cuenta que los ídolos de la iglesia se han venido para el suelo, porque Dios quiere que tú pongas su mirada única y exclusivamente en Jehová de los ejércitos, porque Él será quien nos va a librar. Él será el que nos va a sacar adelante. Iglesia, concentrémonos. Tal vez estamos en nuestra semana infernal, pero la vamos a vencer. La vamos a vencer no porque tengamos las fuerzas, la vamos a vencer porque Dios tiene las fuerzas y nos va a dar la victoria. Dios nos dará la victoria, iglesia. Solo mantengámonos concentrados, comprometidos y firmes en su presencia. Verás la mano de Dios. Yo suelto esta palabra en tu vida. Verás la mano de Dios. Tus hijos y tus hijas conocerán quién es el Dios de sus padres. Eso es lo que Dios le decía a los patriarcas. Isaac, yo soy el Dios de Abraham. Jacob, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Tus hijos tienen que conocer quién es el Dios de sus padres. Tú muéstraselos. Ánimo. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a tu iglesia. Fortalece a tu pueblo en esta hora oscura, en esta hora de dolor, de escasez y de incertidumbre. ¿Habrá algo imposible para ti, Señor? No lo hay, ciertamente. Tú eres fuerte, infinitamente poderoso. Tú eres un Dios de multiplicación y de provisión. Dios, en el nombre de Jesús, aquel hombre y mujer que no tengan alimento para su casa, yo te ruego hoy que les proveas en el nombre de Jesús. Aquella familia que no tiene alimento este día, yo te ruego que proveas en el nombre de Jesús. Aquel hombre y mujer que ya tiene semanas sin trabajo, yo te ruego que proveas en el nombre de Jesús. Al empresario que su emprendimiento se está tambaleando a este punto, yo te pido que lo guíes, le proveas y le des sabiduría y estrategia en el nombre de Jesús. Al que está enfermo, sánalo en el poderoso nombre de Jesús. Al que está desanimado, a la que está desanimada, Señor, dale vigor a su espíritu, dale vigor a su alma, dale vigor a sus pensamientos en el nombre de Jesús. Al que quiere quitarse la vida, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos la muerte. Imparte vida a esos pensamientos y a esta enfermedad, a este virus. Levantamos manos santas, no perfectas, pero santificados por la sangre del Cordero. El Cordero que venció a la enfermedad en la cruz del Calvario. Lo ponemos a Él al frente, por eso oramos en su nombre. Así que le hablamos a este virus perverso que está robando vidas por miles, infectando por millones, asesinando por cientos de miles. En el nombre de Jesús, detente.
Detén tu accionar, detén tu mano destructora. Reprendemos a la enfermedad como hemos reprendido cientos de veces a cientos de enfermedades y hemos visto la sanidad de Dios y aún la hemos experimentado nosotros mismos. A ti, que eres una enfermedad más, en el nombre de Jesús te ordenamos que te detengas y no avances más en esta nación. Pero que la gloria y la honra no se la lleve una institución, no se la lleve un ser humano. Que la honra y la gloria se la lleve Jehová de los ejércitos. Gracias, mi Padre. En ti está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. Y en tu mano poderosa, de ella nos tomamos y ahí nos sostenemos. Cúbrenos con el abrigo del Altísimo. Cúbrenos con la sombra del Omnipotente. Reprendo la enfermedad en tu hija. Reprendo la enfermedad en tu hijo. Reprendo todo malestar en el nombre de Jesús en tu casa. Reprendo la escasez, porque Dios a todos nos ha dado la autoridad sobre esas cosas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por estar con nosotros cada día hasta el final. Adelante, iglesia. Vamos a seguir marchando. Y vamos a seguir confiando en Dios. Él es bueno. Es un Padre bueno. Está movilizando a las fuerzas élites ahora. Las está entrenando y las está enviando. Porque serán estas fuerzas élites extraordinarias las que verán las poderosas obras extraordinarias de Jehová de los ejércitos. Así que no te detengas. Sigue marchando y que el nombre de Jesús sea exaltado en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Amén y amén.